Definitivamente que la pandemia por COVID-19 ha dejado serias huellas en todo el mundo en diferentes ámbitos y sin duda alguna el sector económico es uno de los que más ha sufrido. De acuerdo a estimaciones de empresas que se dedican a hacer valorización del mercado internacional, se establece que la contracción podría ser de aproximadamente el 4% en todo el mundo. Pero vamos a analizar un poco los números de Panamá y para eso tenemos en línea una entrevista con el abogado, debo corregir, con el economista Olmedo Estrada. Señor Estrada, buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, señor Estrada. Quisiera que nos brindara un poco de información relacionada a cómo termina Panamá en medio de la pandemia este 2020. ¿Cómo estamos en materia económica? Sí, efectivamente, este año 2020 ha sido un año muy difícil para Panamá y para el mundo, porque hablar de la pandemia es decir que muchos países han sufrido el impacto negativo de esta pandemia y Panamá no escapa de esa realidad. Por ejemplo, los indicadores económicos que más resaltan en estos momentos es el Producto Interno Bruto. Nosotros hicimos un cálculo hasta el tercer cuatrimestre y las proyecciones para el cuarto cuatrimestre del año y aproximadamente el crecimiento de este año va a ser de 15% negativo, aproximadamente. Y como ya cerramos hoy, el último día del año, definitivamente que esas cifras van a salir ya próximamente para saber exactamente cuánto fue el porcentaje negativo de crecimiento que jamás en la historia de nuestra república habíamos tenido nosotros un impacto negativo tan fuerte como este año. Ese es el primer indicador que nos está afectando, pero también tenemos, por ejemplo, el desempleo. El desempleo, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo y también de la Contraloría General de la República, en estos momentos, para cerrar el año 2020, vamos a tener un desempleo que está por alrededor del 25%. Eso es un indicador que está impactando porque al no trabajar, las personas no generan ingresos y no generan el consumo que necesita la economía para reactivar, y eso es lo que está trayendo como consecuencia la situación económica que estamos viviendo en este momento. Otro indicador que también tenemos que prestarle mucha atención porque afecta, digamos, el desempeño de la economía es el empleo informal. El empleo informal, estamos hablando de aproximadamente entre un 60 y un 65% de la población trabajadora está en este momento en el empleo informal. ¿Qué significa esto? Que de los 200,000 y tantos de trabajadores que se les suspendieron los contratos, apenas el 50% o menos se han podido habilitar los contratos. El otro porcentaje adicional, personas que quedaron totalmente sin ingresos en sus casas, esperando que le habiliten el contrato, y eso no ha sido posible porque la economía no ha tenido la capacidad de poder contratar a esas personas que sus contratos fueron suspendidos producto del COVID. Entonces, efectivamente, otro indicador que nos está afectando muchísimo porque no solamente es el tema de desempleo, estamos hablando de los ingresos que generan la familia y que ese ingreso va directamente a atender la alimentación, que es muy importante, los medicamentos en este momento de pandemia y por supuesto los insumos para el cuidado de la salud que hoy se hace prioritario en la familia. Entonces, definitivamente que hay un impacto muy fuerte y que está afectando evidentemente a la familia. Esos indicadores definitivamente están dando al traste con la economía
Y otro elemento que también es importante mencionar, que en el cierre de la economía en marzo de este año, al final de este año, el 30% aproximadamente, y estas son cifras dadas por la Cámara de Comercio, el 30% de las empresas que cerraron no van a poder abrir. Entonces, no van a poder abrir porque tienen problemas de liquidez, de flujo de caja y también de capital de trabajo. Ahora, señor Problemas que Estrada, fueron generados por la pandemia, dígame. sí, queremos consultarle, durante este periodo se han hecho préstamos o se han solicitado préstamos a nivel internacional, se han colocado algunos bonos, la gente se pregunta en qué momento Panamá va a sentir los efectos de esos préstamos y de esos bonos que se han colocado en el mercado internacional. Efectivamente, ese es otro indicador que también hay que mencionarlo, el indicador de la deuda. Panamá está en este momento en un 60 o 65% del PIB. ¿Qué significa eso? Que la deuda de Panamá en estos momentos es más del 50% de lo que produce el país en un año. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos endeudados y este año por la pandemia, que no estamos cuestionando de que se haya conseguido financiamiento para atender no solamente la pandemia, sino también atender todos los aspectos que el país requiere, porque otro indicador que también nos está afectando son los ingresos gubernamentales que se generan producto de el pago de impuestos. Este año el Ministerio de Economía y Finanzas ha manifestado de que las recaudaciones están muy por debajo de lo proyectado. Eso significa que no han logrado alcanzar, ellos hablaban de un 38-40% de los ingresos que se han generado hasta el tercer cuatrimestre. ¿Qué significa? Que no tienen la cantidad de dinero para poder atender los gastos que están dentro del presupuesto. Y eso, entonces, han tenido que salir a buscar financiamiento, han tenido que salir a vender bonos, han tenido que hacer gestiones para poder tener los dineros disponibles para atender precisamente esas necesidades gubernamentales y también el plan solidario que ya se ha hablado de él, donde hay un vale digital, está la bolsa de comida y también apoyo solidario a la familia, que precisamente, aunque es, digamos, una cantidad muy pequeña para satisfacer necesidades de la familia, por lo menos se tomó en consideración una ayuda económica que en algo va a subsanar la situación económica que tienen las familias panameñas hoy día y sobre todo aquellos que perdieron sus empleos. Señor Estrada, pese a todos estos indicadores que usted menciona, algunas calificadoras de riesgos proyectan que Panamá será el país o uno de los países con mayor crecimiento para este 2021. ¿Cómo podemos entender esto para que nos explique esta medida o este anuncio que han hecho algunas calificadoras de riesgo? Muy bien. Panamá, su trayectoria de los últimos 15 años, gracias a Dios, ha sido una trayectoria positiva. Hemos tenido incluso crecimiento de 2 cifras, de 2 dígitos, que no todos los países del mundo crecen a estos niveles, ¿verdad? Eso ha ayudado un poco a que Panamá se haya ubicado entre los países que tienen grado de inversión. Y el grado de inversión no es más que la garantía para los inversionistas invertir en ese país. Y Panamá, pese a la pandemia, no ha perdido el grado de inversión. Pero es muy importante decirlo. Tenemos en este momento grado de inversión, pero eso no significa que si no manejamos bien nuestras finanzas y no manejamos bien la economía del país, podemos perderlo. Y al perderlo, no van a llegar las inversiones porque efectivamente el país no garantiza esas inversiones. Entonces, efectivamente, tener grado de inversión
le da la esperanza a nuestro país que el 2021 se puedan generar inversiones importantes, porque adicional a eso se aprobó una ley donde el gobierno da la oportunidad a una alianza público-privada para hacer inversiones en el país, donde la empresa privada es la que va a poner el capital y el gobierno va a facilitar, ¿verdad?, esas inversiones y esos proyectos que se puedan generar para que la economía reciba ingresos importantes para reactivar y para dinamizar la economía panameña, que es muy importante. Entonces, ¿por qué los organismos internacionales y las calificadoras señalan a Panamá como uno de los países que más va a crecer en el 2021? Porque nosotros tenemos actividades económicas 5 que son las que soportan la economía, y una vez que termine ya la incertidumbre, porque el problema de la pandemia es la incertidumbre que tiene la población de salir a hacer compras, a consumir bienes y servicios, y por eso la economía no se reactivó como debía, porque el temor a contagiarse de las personas es mucho más alto que las necesidades que tienen de comprar o adquirir bienes y servicios. Entonces, por esa razón, se dice que el 2021 va a ser un año que, en el momento que Panamá consiga la vacuna, que logremos la inmunidad a la pandemia del COVID, entonces nosotros vamos a alcanzar esa dinámica de crecimiento con nuevas inversiones, y las actividades económicas que yo mencioné, que son 5, la minería, la logística, los puertos, estamos hablando también de las finanzas, la construcción. Esas son las 5 actividades, y las telecomunicaciones, por supuesto, que son las 5 actividades que van a impulsar a la economía panameña, porque seguimos siendo el centro de distribución de carga, seguimos siendo el centro de distribución de pasajeros, seguimos siendo el centro de distribución de tecnología y comunicaciones. Entonces, Panamá tiene todavía esas condiciones naturales para seguir siendo un país que su economía se va a dinamizar y va a crecer a los niveles del 5.5% para el año 21. Esas son las proyecciones. Una última consulta, señor Estrada. ¿Considera usted que en este momento se han tomado las decisiones oportunas que nos encaminen a ese crecimiento económico proyectado? Bien, es muy importante mencionar, ¿verdad?, que para nosotros lograr que Panamá alcance ese crecimiento económico que estamos nosotros mencionando, es muy importante 3 aspectos. Las prioridades que Panamá tiene que seguir, porque ahorita el problema de los niveles de contagio se deben a la conducta inapropiada de muchas personas que, a pesar de que se les dice que esta es una pandemia que está matando a la población, porque ya llevamos 4.000 muertos y una cantidad de contagios enorme, porque ahora mismo hay un promedio de 4.500 personas por día. Si no frenamos esos niveles de contagio, ¿verdad?, la economía va a ser impactada nuevamente. Entonces, lo primero son 3 elementos que mencionamos. Primero, la comunicación. El gobierno tiene que seguir comunicando cómo va a afrontar la crisis que tenemos en este momento de salud y de economía, y con qué recursos contamos, porque el ocultar información a la población es lo que deja las dudas de cómo es que estamos haciendo para poder atacar una pandemia que está afectando a todo el mundo. 2, la ayuda social. El gobierno tiene que continuar, porque ahora mismo, para los próximos 3 meses, vamos a tener todavía muchos problemas para que la economía comience a reactivar y a absorber a esos trabajadores. Por lo tanto, se tiene que mantener la ayuda
económica a los más necesitados. Programas sociales se deben mantener vigentes para que los sectores menos favorecidos en este momento en Panamá puedan recibir los recursos necesarios para poder subsistir, y también que continúe la distribución de alimentos, porque eso es, digamos, una forma de ayudar a la población del país. Y tercero, para terminar, sí, evitar una crisis financiera. Hay que evitar una crisis financiera. El gobierno tiene que, dentro de su plan de reactivación económica, tiene que tener, digamos, cómo evitar una crisis financiera. Y la manera de evitar una crisis financiera tiene que ser a través de el apoyo a las empresas privadas, porque hoy día las empresas no pueden pagar sus deudas. Los bancos no pueden con la situación actual, y ese plan de recuperación tiene que incluir la manera de cómo ayudar a que las empresas, no solamente es por salvar las empresas del empresario, no, es salvar los puestos de trabajo que muchas de esas empresas no han podido absorber en este momento. Muchísimas gracias, señor Olmedo Estrada, economista. Gracias por ese análisis que ha hecho de la situación económica del país, no solamente de este 2020, sino la perspectiva que se tiene para el 2021. A la orden.